Me llamo Amalia Vázquez y el pasado abril cumplí 61 años. Siempre he sido de esas mujeres que llegan temprano, a todo, al trabajo, a la iglesia, a cualquier reunión que prometa un poco de alegría. Tal vez es por mi lado bibliotecaria, me gusta el orden, la espera tranquila, las cosas que tienen sentido. Esa mañana nada lo tenía. El aire en el muelle de Veracruz vibraba con el sonido de maletas rodando, niños gritando y gaviotas dando vueltas en el cielo. Yo estaba junto a la barandilla con mi maleta y a los pies, luciendo un sombrero de ala ancha que compré especialmente para este viaje. Después de meses planeándolo, este crucero iba a ser un regalo para mí, para mi familia. Diego bromeó diciendo que por fin iba a relajarme, que mamá merecía ver el Caribe, no solo libros polvorientos y multas por retrasos. Sonreí al recordarlo, observando la larga fila de familias registrándose sus risas, subiendo como música. Mi celular vibró en la mano. Un mensaje de Diego. Mamá, hubo un cambio. No vienes con nosotros, es solo la familia. Por un momento pensé que lo había leído mal. Mis ojos se nublaron por el reflejo del sol. Parpadeé 1 o 2 veces, pero las palabras se negaban a transformarse en algo lógico. El mensaje seguía ahí, frío, plano, definitivo. Levanté la mirada instintivamente buscando en la multitud. Y entonces los vi. Diego estaba cerca de la rampa de embarque con un brazo alrededor de Clara y el otro jalando la mochilita de Emiliano. Sofía brincaba a su lado con su visera rosa, su risa cortando el aire. Se veían perfectos como esas familias brillantes de los folletos de viaje. Clara señaló hacia el barco su cabello rubio brillando bajo la luz de la mañana. Mi hijo asintió con una sonrisa leve, el celular aún en la mano. Él sabía que yo había visto el mensaje. Tenía que saberlo. Un sonido salió de mi garganta, medio suspiro, medio risa. Algo frágil que se quebró a la mitad. No podía moverme. La multitud se arremolinaba a mi alrededor, compases de abordar destellando y voces resonando en todas direcciones. Me quedé ahí plantada viéndolos subir la rampa. La luz del sol atrapó el brillo plateado del reloj de Diego, el viejo reloj de mi esposo. Y por un instante ilusa pensé que voltearías a verme. No lo hizo. Siempre me dije que la distancia de Clara era solo nervios, que necesitaba espacio para encontrar su propio ritmo familiar. Me creí todas sus excusas educadas. Los niños tienen actividades. Hemos estado muy ocupados. Ya sabes cómo se pone todo de loco. Me convencí de que el amor a veces es silencioso. Pero cuando el barco se tragó a mi hijo y a mis nietos, esa ilusión se rompió como una concha bajo los pies. La multitud se dispersó. Los trabajadores del puerto gritaban las últimas llamadas, la bocina del barco rugió y la pasarela se alzó. Me quedé ahí hasta que el enorme barco comenzó así a alejarse del muelle blanco contra el agua brillante. Mi celular vibró de nuevo una notificación de la APE de la línea de cruceros, recordando las actividades de salida. La borré sin abrirla. El viento del puerto traía un leve sabor a sal y protector solar. Respiré hondo, aunque se sentía como inhalar vidrio. A mi alrededor una mujer reía fuerte, su esposo atrayéndola para una foto. Se veían como todo lo que una vez imaginé que sería mi familia. Un taxi esperaba en la banqueta, el chofer tamborileando el volante con impaciencia. Levanté mi maleta, el mango resbaloso en mi mano temblorosa, y caminé hacia él. Las ruedas traqueteaban sobre el concreto, cada bache como un pequeño punto final al silencio dentro de mí. ¿A dónde, señora?, preguntó el chofer cuando me deslicé en el asiento trasero. Dudé. No había pensado que seguía. A casa, dije al fin. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Mientras el taxi se alejaba del puerto, vi por última vez el barco rumbo al mar abierto, la luz del sol rebotando en sus ventanas como vidrio roto. La ciudad se desdibujó detrás, suave y lejana. En algún lugar por encima del zumbido del motor, escuché mi propio corazón lento, deliberado, casi en calma. Para cuando llegamos a la avenida costera, la palabra familia ya empezaba a sonar diferente en mi mente.
Al abrir la puerta de mi departamento, el silencio pesaba más de lo normal. La luz de la tarde se extendía por el piso de madera pálida y fría, rozando los bordes de muebles que no se habían movido en años. Dejé la maleta junto a la puerta sin molestarme en desempacar. El aroma a limpiador de lavanda aún flotaba en el aire, un resto de cómo había fregado todo antes del viaje, el viaje que nunca ocurrió. Me quité los zapatos y me quedé en la sala con la mirada cayendo en una pequeña foto, enmarcada sobre la librera. Era Diego a los 8 años, sin dientes frontales, sonriendo orgulloso, mientras sostenía una tarjeta del Día del Padre, hecha a mano. Su papá Javier ya llevaba 2 meses muerto. Recordé obligarme a sonreír para esa foto con mi mano en el hombro pequeño de Diego, decidida a que nuestra vida no se derrumbara por completo. El infarto repentino de Javier me dejó con una hipoteca de 11 años, un niño en duelo y un trabajo en la biblioteca que apenas pagaba para mantener las luces encendidas. Las noches después del funeral fueron las peores. Diego se metía hasta mi cama y susurraba: «Mamá, ¿crees que papá todavía nos ve?» Y yo decía que sí, siempre sí, porque las mamás deben hacer que el mundo sea menos aterrador, aunque no lo crean. Caminé a la cocina y llené la tetera. El zumbido de la flama de gas era el único sonido en la habitación. En la encimera había 2 tazas, una del crucero por el Caribe que pedí en línea hace meses y otra de la Biblioteca Municipal de Veracruz, donde trabajé 30 años. Pasé mi dedo por los bordes trazando lo que antes sentía como propósito. La tetera silbó aguda y estridente. La apagué antes de que llegara al punto máximo. Ya no tenía sed. En un rincón del comedor estaba la mesa de madera que Javier construyó el verano antes de morir. Su superficie tenía rasguños leves de los lápices de las tareas de Diego, pequeñas marcas de su infancia. Solía decirme que esos rasguños eran prueba de que lo logramos, de que construimos una vida juntos, aunque no fuera perfecta. Pero ahora, mirando esa mesa, me di cuenta de cuánto tiempo había medido la Superbif como éxito. El departamento siempre fue pequeño, pero nunca se había sentido solo hasta esa noche. Cada objeto parecía devolverme un eco. El reloj sobre la despensa sonaba como una acusación. Los títulos enmarcados en la pared, el mío y el de Diego, parecían recordatorios silenciosos de quién había trabajado más por ellos. Hasta el refrigerador zumbaba demasiado alto, como si quisiera llenar el aire que yo no podía. Me senté en el sofá y me envolví con una vieja cobija de lana. Su olor a detergente era reconfortante de una manera apagada. Mis manos en mi regazo aún temblaban ligeramente. Pensé en el barco deslizándose hacia el mar, en la risa que ya debía llenar sus cubiertas. Clara estaría sonriendo para las fotos familiares, Diego abrazando a los niños. Y yo, que pagué la mitad de esas vacaciones, sería el fantasma borrado del marco. Pero bajo la tristeza, una extraña quietud comenzaba a formarse, silenciosa como la marea retrocediendo antes de una tormenta. En algún lugar entre el dolor y el silencio, una chispa se encendió. No era enojo, no era resolución, sino la leve certeza de que tal vez este era el momento en que dejé de fingir que todo estaba bien. Me levanté y fui al escritorio junto a la ventana. La luz del atardecer se había suavizado a un ámbar cálido colándose por las cortinas de encaje en hilos suaves. Abrí el cajón superior y saqué una carpeta azul etiquetada Diego. Casa. Los papeles dentro eran gruesos, con bordes ligeramente doblados por los años. Mi firma estaba en tinta azul, en la parte inferior de cada página. La tetera ya estaba fría, silenciosa y olvidada. Coloqué la carpeta en la mesa y puse mi palma sobre ella. Por primera vez en mucho tiempo no me sentía débil. Me sentía despierta. La mañana siguiente llegó sin ruido. El sol se filtraba por las cortinas dejando cintas pálidas de luz en la alfombra. Pero me quedé quieta en el sofá, mi cuerpo pesado por un sueño a medias. El aire olía levemente a papel viejo y a la vela de lavanda que olvidé apagar. Había pasado la noche pensando en el mensaje de Diego,
repitiéndolo hasta que las palabras dejaron de sonar humanas, solo mecánicas distantes. Algo que podía escribir sin temblar. Cuando el reloj dio las 9, me levanté y crucé la sala hacia mi escritorio. La carpeta azul seguía donde la dejé. La miré un buen rato antes de abrirla de nuevo. Dentro estaban los documentos que reuní hace 5 años, cuando Diego y Clara decidieron comprar su primera casa. Él acababa de ascender a gerente de proyectos en una pequeña constructora lleno de orgullo y planes. Clara quería una casa en Xalapa cerca de buenas escuelas y lejos del bullicio del centro. Ofrecí ayudar con el enganche solo para darme cuenta, después de que ayudar se convirtió en pagar casi todo. En ese entonces no me importó. Me dije que era un regalo, algo que una madre hace sin llevar la cuenta. Sin embargo, la hipoteca tuvo que estar a mi nombre, porque su historial crediticio no era suficiente. «Temporal», dijo Diego. «Refinanciaremos después, mamá, cuando las cosas se calmen». Le creí. Ahora, años después, esparcí los papeles sobre la mesa. El olor a tinta y sobres secos llenó el aire. Cada recibo del banco llevaba mi firma al final, una cursiva que nunca cambió. Los pagos eran regulares, puntuales, prueba de que cumplí mi parte del trato, incluso cuando dejaron de llamarme cada semana, incluso cuando mis mensajes de cumpleaños se convirtieron en textos cortos, en lugar de llamadas. La escritura estaba arriba nítida y final. Pasé mi dedo por el sello grabado del notario. Propietaria registrada, Amalia M. Vázquez. No había mención de Diego o Clara en ninguna parte. Por un momento la vista me mareó. Todos esos años me dije que la casa era de ellos, que era su futuro, su estabilidad. Pero en el papel en tinta que no se desvanecía, siempre fue mía. Una pequeña risa se me escapó, seca, sin humor, casi extraña. Me tapé la boca sorprendida por el sonido. No era alegría. Era el extraño alivio de descubrir algo sólido en medio de tanta confusión. El mundo podía mentirme, pero el cajón no. Abrí otro archivo, la carta de liquidación de la hipoteca de hace 2 meses. Recordé el día que hice ese pago final. Usé parte de mis ahorros de retiro, convenciéndome de que valía la pena ver a mi hijo libre de deudas. Estuve en la fila del banco sonriendo levemente al pensar en liberarlos de esa carga. No me di cuenta de que me estaba encadenando a mí misma. Me senté y junté las manos. El departamento estaba en silencio, pero mi corazón latía fuerte en mis oídos. Por primera vez desde el mensaje, el enojo comenzó a moverse. No un enojo furioso y salvaje, sino algo más frío, más firme. El tipo que llega al entender lo fácil que es dar el amor por sentado. El teléfono sonó sobresaltándome. Dudé antes de contestar. El nombre en la pantalla me apretó el estómago. Clara. Lo dejé sonar hasta que se detuvo. Un mensaje apareció 1 minuto después. «Hola, Amalia. Solo para ver si puedes recoger el disfraz de danza de Sofía en la tintorería esta semana. Te pagamos cuando regresemos». Miré las palabras y puse el celular boca abajo en la mesa. No era la primera vez que asumía que haría los mandados que nadie quería. Pero ahora el papel bajo mi mano me recordaba que no estaba sin poder. El aire en la habitación cambió casi imperceptiblemente. Afuera las campanas de la catedral en el centro comenzaron a sonar su sonido, colándose por la ventana abierta. Me levanté, reuní los papeles con cuidado y los guardé en la carpeta azul. Al cerrar el cajón, el clic del pestillo sintió como si algo dentro de mí también se sellara. Por años creí que mi papel era dar y nunca contar lo que se me quitaba. Ahora, con la luz de la mañana brillando en el mango de latón, lo vi claro. Yo era la dueña de la casa. La escritura lo decía. Las firmas lo decían. El cajón honesto e inflexible lo decía. Me quedé ahí un buen rato respirando en el silencio, mi palma descansando contra el metal fresco. En lo profundo, algo que había estado dormido durante años comenzaba a despertar. Por la tarde la decisión ya había echado raíces en mí, silenciosa y segura. No era rabia lo que me guiaba, ya no, sino una calma lúcida y extraña.
esa que llega solo después de que la última ilusión se ha quemado. Me senté en mi escritorio de nuevo, la carpeta azul abierta como un mapa de algo que olvidé que poseía. La dirección de la casa me miraba desde la primera página: Avenida de los Pinos, 214 Xalapa. La susurré en voz alta dejando que las palabras se asentaran en mi lengua. La casa donde colgué cortinas con Clara, donde planté hortensias en el porche. La casa donde mis nietos dieron sus primeros pasos y donde no había sido bienvenida por meses. Tomé mi celular y busqué en los contactos hasta encontrar el número: Esteban Torres. Abogado. No había hablado con él en casi 2 años, no desde que manejó las actualizaciones de mi testamento tras la muerte de Javier. Esteban siempre fue mesurado, de voz suave, con una confianza pausada que inspiraba confianza. Cuando contestó, su voz tenía esa misma calidez constante. Amalia, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Dudé antes de responder. Esa es una pregunta complicada, Esteban. Espero que puedas ayudarme a aclarar algo. Claro. ¿Qué pasa? Le conté todo sobre la casa, los pagos, la escritura y el mensaje que recibí en el puerto. Hablé despacio, con calma, aunque mi mano temblaba ligeramente sosteniendo el celular. Esteban escuchó sin interrumpir, su silencio preciso y profesional. Cuando terminé, hubo una breve pausa antes de que hablara. ¿Todavía tienes los documentos originales, todos y cada uno? Bien. Y solo para confirmar, nunca se ejecutó una transferencia, ni una cesión de derechos, ni un contrato prometiendo la propiedad a tu hijo, nada. Todo fue verbal. Dijo que lo arreglaríamos después. Lo escuché suspirar suavemente. Entonces, Amalia, no hay ambigüedad. La propiedad está completamente a tu nombre. Legalmente eres la única dueña. Puedes venderla, rentarla, refinanciarla, lo que quieras. Nadie, ni siquiera tu hijo, tiene ningún derecho. Por un momento no pude hablar. Las palabras se asentaron entre nosotros, pesadas e irreversibles. Entonces, si quisiera venderla, tienes todo el derecho, dijo Esteban con tono firme pero amable. Si están viviendo ahí, tendrías que darles un aviso para desocupar. Pero la casa es tuya, Amalia. Cada documento lo confirma. El sonido que salió de mí fue mitad risa, mitad suspiro. Nunca pensé que volvería a escuchar esas palabras. Hizo una pausa antes de continuar. Puedo ayudarte con el proceso si quieres. Manejar las legalidades, asegurarme de que todo sea limpio y sin problemas. Te lo agradecería, dije. Mi voz sonaba más firme ahora. Y Esteban, gracias por ser claro. Es lo que mereces, respondió simplemente. Después de colgar, me quedé en silencio un buen rato, mirando por la ventana. El cielo de Veracruz comenzaba a pasar de dorado a gris, esa luz de la tarde que suaviza los bordes de la ciudad. Abajo en la calle una pareja caminaba de la mano, sus risas subiendo débilmente. Pensé en Diego entonces, mi pequeño, que se negaba a dormir sin su tortuga de peluche, que me pedía revisar el closet por monstruos. En algún momento dejó de creer que yo podía protegerlo. Y ahora me di cuenta. Él mismo se había convertido en uno de esos monstruos, quizás sin saberlo, pero capaz de herir igual. El enojo no volvió. En su lugar, un nuevo sentimiento comenzó a formarse, algo más afilado y limpio. Control. Me levanté y me serví un vaso de agua. Mi reflejo en la ventana me sorprendió, calma, compuesta, más vieja de lo que recordaba, pero no rota. Tomé la carpeta azul de la mesa y la metí en mi bolsa. Mañana me reuniría con Esteban para empezar con los trámites. Cuando el sol se hundió tras el horizonte, sentí un cambio profundo en mi pecho. No venganza, no triunfo, sino algo mucho más sólido. La certeza de una mujer que finalmente dejó de pedir permiso para poseer lo que ya era suyo. A la mañana siguiente desperté más temprano de lo usual. La ciudad afuera de mi ventana apenas comenzaba a moverse. Camiones de reparto en la avenida costera, el leve traqueteo de cadenas de bicicletas, un pájaro cantando en la luz gris. Preparé café, lo vertí en mi taza favorita y me senté en la mesa con mi libreta. Por primera vez en años escribí una lista no de compras o mandados, sino de finales.
En la parte superior, con tinta azul, escribí «cortar los cables». Empecé con la cuenta de luz. Estaba ahí a mi nombre desde que Diego y Clara se mudaron a la casa, 5 años de pagos automáticos cada mes, sin una palabra de agradecimiento. Cuando la representante contestó, su tono fue cortés y rápido. «Energía Veracruz. ¿En qué puedo ayudarle?» «Sí», dije estabilizando mi voz. «Quiero cerrar una cuenta». Con efecto inmediato. Me pidió la dirección, el número de cuenta, el motivo. Le di los 3. Hubo un momento de tecleo, luego dijo: «El saldo se finalizará en 24 horas, señora. ¿Quiere confirmación por correo?» «Sí, por favor». Al colgar esperaba sentir culpa. En cambio, solo hubo un alivio silencioso. Siguieron el servicio de agua. Luego el internet. Luego la póliza de seguro del coche de Diego, el que me suplicó que firmara como aval cuando tenía 22, diciendo que era temporal. Encontré el archivo en el gabinete, el comprobante de renovación para el próximo mes, y lo rompí limpiamente por la mitad. Cada clic, cada firma, cada llamada sentía como cortar hilos invisibles que me habían atado por años. Con cada cuenta que cerraba el departamento, parecía más ligero el aire, más fácil de respirar. Para el mediodía tenía un pequeño montón de correos de confirmación en mi bandeja de entrada y una taza de café frío a mi lado. Miré la pantalla repasando los asuntos con los ojos. Cierre de cuenta, póliza terminada, estado de cuenta final. Parecían estériles formales, pero para mí eran el primer capítulo de una nueva vida. Cerca del mediodía mi celular vibró. Era un mensaje de Diego. «Mamá, se fue la luz. ¿Hay tormenta en Xalapa?» Miré el mensaje un buen rato. Mi pulgar se quedó sobre el teclado, pero no escribí nada. Envió otro. «El internet también está caído». «¿Sabes si hay un apagón?» Aún así no dije nada. En cambio, silencié la conversación, puse el celular boca abajo y caminé hacia la ventana. Afuera el sol había convertido los tejados en oro. En algún lugar de la ciudad, mi hijo comenzaba a sentir lo que yo sentí en el puerto. Desconexión, incertidumbre, impotencia. No era venganza. Era equilibrio. Pensé en todos los años que trabajé turnos dobles en la biblioteca, pagué multas que no causé, cubrí los errores de Diego sin queja. Recordé la Navidad en que él y Clara se compraron relojes a juego y a mí me dieron una vela perfumada. Sonreí, entonces me dije que el amor no lleva cuentas, pero el amor estaba aprendiendo, tampoco debe ser ciego. Para la tarde la lista estaba completa. Cada cuenta cerrada, cada pago detenido. Guardé los recibos en una carpeta marcada saldado y la puse junto al azul con la escritura. El departamento estaba en completo silencio, pero ya no se sentía vacío. Apagué la lámpara y dejé que la habitación se llenara de penumbra. En lo profundo, el ruido de la dependencia, el zumbido constante de las necesidades de alguien más, finalmente se había silenciado. Y en ese silencio, por fin pude escuchar mi propia vida empezando a resonar de nuevo. 2 días después manejé por el puente hacia Xalapa. La luz de la mañana brillaba en el río Papaloapan, calma y plateada, como burlándose del torbellino dentro de mí. La casa estaba al final de una calle sin salida, rodeada de setos bien cortados y con las mismas persianas azules que Clara insistió en pintar ella misma. Desde afuera parecía tranquila, del tipo de casa que la gente señala y dice: «Ahí deben estar felices». Estacioné a unas calles y caminé hasta la entrada con la llave de repuesto en la mano, la que Diego me dio por emergencias. Mis dedos temblaban al meterla en la cerradura, pero el clic del cerrojo fue suave, familiar. El aire dentro era fresco, con un leve aroma a vainilla. Me dije que estaba ahí para regar las plantas, para asegurarme de que todo estuviera bien mientras no estaban. Pero ya sabía que eso no era verdad. El silencio era inquietante. La casa se sentía más grande sin gente, llena solo del leve zumbido del refrigerador y el olor a detergente. Me quedé en el vestíbulo mirando alrededor, esperando casi escuchar los pasos de Sofía o la risa de Emiliano resonando por el pasillo. Pero solo quedaban rastros, huellas en el barandal,
un par de tenis pequeños junto a la puerta. Caminé lentamente por la sala. En la repisa había filas de fotos enmarcadas, cumpleaños, fiestas, recitales escolares. Sus sonrisas eran amplias, su ropa coordinada, su mundo, ordenado y completo. Busqué en cada marco, mis ojos desesperados por encontrarme en alguna parte. No estaba, ni en el retrato familiar de la última Navidad, ni en la foto de la playa en Cancún, ni en una sola celebración de cumpleaños. La única imagen que aún me incluía estaba arrinconada en la repisa, una foto desvaída de la graduación de Diego, medio oculta detrás de un adorno de concha. La tomé quitándole una fina capa de polvo. Mi propia sonrisa me miró brillante, orgullosa, sin reservas. Recordé ese día parada entre la multitud con lágrimas en los ojos, mientras él cruzaba el escenario. Sentí entonces que cada sacrificio valía la pena. El sonido del refrigerador apagándose me trajo de vuelta. Puse la foto con cuidado y me giré hacia la librera. Los libros estaban ordenados y codificados por colores recetarios, guías de viaje, manuales de yoga de Clara. Ninguna de las novelas que le regalé para sus cumpleaños estaba a la vista. Las encontré apiladas de lado en el estante más bajo con los lomos hacia adentro, como si las hubieran escondido a propósito. Los regalos que elegí a lo largo de los años, cuadros, manteles bordados, el pequeño florero de plata de la oficina de Javier, todos desaparecidos. Reemplazados por cosas nuevas, cosas que encajaban mejor con el gusto de Clara. La colcha que pasé 3 meses tejiendo para su boda estaba doblada dentro de una canasta de almacenamiento, bajo mantas de repuesto. Donde quiera que miraba, sentía mi presencia siendo borrada metódica, silenciosamente, con precisión educada. Entré a la oficina de Diego, donde el aire olía levemente a colonia y papel. Su escritorio estaba ordenado con un pequeño montón de correspondencia junto al monitor. Dudé antes de abrir el cajón superior. Dentro había recibos, notas adhesivas y un sobre marrón delgado, con el membrete de un despacho que reconocí. Mi pulso se aceleró. Saqué el documento con cuidado. La primera línea me apretó el estómago. Borrador. Acuerdo de transferencia de propiedad. La fecha en la parte superior era de hace 3 meses. El texto detallaba la intención de transferir la propiedad de la casa de Amalia M. Vázquez a Diego J. Vázquez y Clara L. Vázquez al completar la hipoteca. Estaba sin firmar, sin terminar, pero claro. Mi nombre aparecía una vez impreso limpiamente, en la línea del título seguido de un espacio en blanco, esperando mi firma. Por un largo momento solo lo miré. Las palabras parecían latir en la página. Sentí algo profundo y viejo dentro de mí retorcerse. Primero duelo, luego enojo, luego algo más allá de ambos. Creí que el retraso en los trámites era por desorganización, tal vez descuido. Pero no había sido eso. Había sido cálculo. Estaban esperando a que terminara de pagar antes de tomar lo que consideraban ya suyo. La realización me cortó como metal frío. Doblé el documento despacio, lo metí en mi bolsa y cerré el cajón. Mi reflejo se atrapó en la superficie oscura del monitor, hombros rectos, rostro pálido pero compuesto. Caminé por la casa una última vez, dejando que mis dedos rozaran los muebles que ayudé a elegir, las paredes que pagué, para apantar los mostradores de la cocina donde alguna vez soñé con hornear con mis nietos. Era hermosa, sí, pero ya no se sentía como hogar. Al llegar a aspear a la puerta principal miré hacia atrás una vez más. La luz del sol entrando por las ventanas hacía que todo pareciera suave, casi inocente. Por un segundo casi pude fingir que esto era un malentendido, que el amor aún vivía en esas habitaciones. Pero el amor no esconde la mano que toma. Cerré la puerta con llave, la llave fría en mi palma, y caminé por la entrada sin mirar atrás. Las hortensias que planté hace años estaban en plena floración, pero no me detuve a admirarlas. Su color azul pálido ahora parecía un recuerdo que ya no reconocía. A la mañana siguiente llamé a Teresa Ramírez. Había sido mi amiga por casi 15 años, una mujer aguda, constante, con una bondad que nunca opacaba su profesionalismo.
Nos conocimos en el consejo de la biblioteca. Y aunque perdimos contacto con los años, aún recordaba su apretón de manos firme y su manera tranquila de convertir el caos en orden. «Amalia, qué bueno saber de ti», dijo al contestar. «¿Qué puedo hacer por ti?» «Necesito vender una casa», dije simplemente. Hubo una breve pausa en la línea. «¿La tuya o de alguien más?» «Está ahí a mi nombre», respondí. «Pero mi hijo vive ahí». No pidió detalles. No indagó en el temblor bajo mi voz. «De acuerdo», dijo en cambio. «Vamos a conseguirte el mejor precio posible. ¿Puedo pasar esta tarde?» Cuando abrí la puerta para ella más tarde, se veía igual, precisa, elegante, segura. Su cabello oscuro estaba recogido pulcramente sus aretes de perlas, atrapando la luz de la tarde. Echó un vistazo a la carpeta azul en mi mesa de café y entendió más de lo que las palabras podían decir. «Manejaré todo con discreción», me aseguró sentándose a mi lado con su tableta. «Necesitaremos fotos actualizadas y documentos de divulgación. El mercado en Xalapa está fuerte, ahora especialmente en esa zona». «¿Tienes un plazo ideal?» «Pronto», dije, «antes de que regresen de su viaje». Sus cejas se alzaron ligeramente, pero no lo cuestionó. «Se puede arreglar». Comenzó a teclear sus dedos moviéndose con precisión eficiente. Mientras trabajaba sentí una extraña firmeza regresar a mí. Esto no era una venganza impulsiva ni un arranque emocional. Era logística, claridad, la matemática limpia del autorrespeto. A la mañana siguiente llamó con noticias. «No lo vas a creer», dijo con emoción en la voz. «Ya tengo una pareja interesada. Doctores los dos. Recién casados buscando establecerse cerca del hospital. Ofrecen pago completo en efectivo por encima del precio de mercado, si podemos cerrar rápido». Por un momento no respondí. Las palabras parecían irreales, como si el mundo se moviera más rápido de lo que podía alcanzar. «¿Qué tan rápido es? ¡Rápido!». «Una semana», dijo. «Tal vez menos». Exhalé lentamente. «Hagámoslo». Nos reunimos esa tarde en su oficina en el centro. El aire olía levemente a madera pulida y café. Teresa puso los papeles frente a mí, su tono tranquilo profesional. «Estos son solo los acuerdos preliminares», explicó. «Una vez que firmemos yo me encargo del resto. Recibirás el depósito completo en 3 días hábiles». Los documentos eran claros, directos, sin líneas ocultas, ni letra pequeña que pudiera volverse contra mí después. Leí cada página con cuidado, pasando mi dedo por mi propio nombre, por la dirección que memoricé demasiado bien. Cuando tomé la pluma, mi mano no tembló. Firmé cada página despacio, deliberadamente. El sonido de la tinta deslizándose por el papel se sintió como algo sólido liberándose dentro de mí. Teresa levantó la mirada y sonrió. «Listo», dijo suavemente. «Está hecho». Afuera el día era brillante y sin nubes. Salí a la banqueta, el ruido de la ciudad girando a mi alrededor, camiones, conversaciones, el leve tañido de una campana en alguna iglesia. Me sentía anclada y ligera al mismo tiempo, como si el aire mismo se hubiera movido para hacer espacio a esta nueva versión de mí. Por años esperé a que otros vieran mi valor, que me agradecieran, que me incluyeran. Pero parada ahí, en la luz nítida de la tarde, entendí algo simple y absoluto. Ya no necesitaba que me eligieran. Yo me había elegido a mí misma. La casa estaba en silencio cuando llegué por última vez. El aire aún tenía el leve rastro de las velas de vainilla de Clara y sábanas recién lavadas. La luz del sol entraba por la ventana de la cocina, atrapando pequeñas partículas de polvo, flotando en el aire, pequeños recordatorios de la vida que alguna vez llenó el espacio. Me quedé en la entrada un momento escuchando el silencio. No era el tipo de silencio que pide ser roto. Era el que pide ser honrado. Los trámites se habían finalizado esa mañana. Teresa llamó para confirmar que el pago completo ya estaba en custodia y que los compradores tomarían posesión en 3 días. Todo estaba limpio, sin oposición irreversible. Me felicitó, pero no supe qué decir. No era triunfo lo que sentía.
Era algo más profundo, más tranquilo, como una vieja herida cerrándose finalmente. Puse mi bolsa en la encimera y saqué una hoja de papel de carta. Los bordes estaban ligeramente amarillentos, un resto de cuando escribía cartas para cumpleaños y aniversarios. Mi letra había cambiado con los años, pero el movimiento curvo, cuidadoso, volvió con naturalidad. Empecé despacio, eligiendo cada palabra con intención. Diego y Clara. La casa que llamaban suya ha sido vendida. Siempre fue legalmente mía, como ambos sabían, así como sabían que terminé de pagar la hipoteca hace 2 meses con mis ahorros de retiro. Sus pertenencias han sido empacadas y guardadas de manera segura por 3 meses pagados por adelantado. La dirección y la llave están con el licenciado Torres, quien les dará acceso cuando regresen. Cuando recibí el mensaje diciendo que no era lo suficientemente familia para unirme a su crucero, finalmente entendí cuál era mi lugar en sus vidas, una conveniencia, cuando se necesitaba un pensamiento secundario, cuando no. Les deseo paz. Mamá, releí la carta 2 veces, mis ojos deteniéndose en la última línea. Las palabras eran simples, pero cargaban el peso de todo lo que no había dicho los años de dar en silencio, la soledad escondida tras cada sonrisa, el duelo de ser borrada lentamente. Aún así no quería que la carta doliera. Quería que terminara suavemente como una puerta cerrándose sin azotar. Doblé el papel en tercios y lo metí en un sobre. En el exterior escribí sus nombres juntos. Luego saqué la escritura y el contrato de venta finalizado, ambos perfectamente recortados, ambos con mi firma en tinta. Calma y firme, y los puse junto al sobre en la encimera de mármol. La pluma que usé para firmar los documentos estaba hecha a un lado sin tapa, como si la tinta aún no se hubiera secado en este capítulo final. Por un largo momento me quedé ahí con las palmas presionadas contra la superficie fría de la encimera. La cocina estaba impecable, todo en orden, el refrigerador zumbando suavemente, el florero de vidrio, junto al fregadero vacío, salvo por unos tallos secos. Recordé poner lirios frescos ahí cuando se mudaron, pensando que las flores harían que la casa se sintiera viva. Ahora el espacio se sentía despojado de todo lo innecesario, puro y honesto en su vacío. Caminé lentamente por el resto de la casa tocando los bordes de los muebles, los marcos de las puertas, los alféizares. Me detuve en la sala y miré la pared desnuda sobre la repisa donde habían estado sus fotos familiares. Solo quedaban contornos tenues, rectángulos pálidos contra la pintura. Mi reflejo se atrapó en el vidrio de la ventana inmóvil, erguida sin tambalear. Antes de irme volví hacia la cocina una última vez. El sobre descansaba ordenadamente bajo la luz del sol, proyectando una pequeña sombra en la encimera. Se veía tranquilo ahí, como una verdad que no necesitaba defenderse. Cerré la puerta con llave. Deslicé la llave por la ranura del correo y salí a la luz de la tarde. Las hortensias junto al porche rozaron mi brazo al pasar. La brisa traía el leve aroma a sal del puerto, y por primera vez en mucho tiempo no me sentí como un fantasma saliendo del hogar de alguien más. Me sentí como una mujer saliendo del suyo propio. Esa tarde regresé a la casa por última vez. Las habitaciones ya estaban vacías, los muebles desaparecidos, las paredes despojadas de fotos y color. Solo quedaban los ecos, un susurro leve, de risas, pasos y años de pequeñas traiciones, escondidas en sonrisas educadas. El aire olía ligeramente a pintura y limpiador de limón fresco y limpio, como algo que termina. Me paré en el centro de la sala, el lugar donde Diego, alguna vez, construyó torres de Lego, y donde años después mis nietos abrieron sus regalos de Navidad. Los tablones del piso crujieron suavemente bajo mis zapatos, como si recordaran cada peso que habían soportado. Saqué mi celular de la bolsa y busqué una lista de reproducción que no había tocado en años. Alejandra Guzmán, Rocío Dúrcal, Ana Gabriel. Mujeres que habían cantado su dolor hasta convertirlo en fuerza,
mucho antes de que yo supiera que lo necesitaría. Presioné reproducir. Las primeras notas llenaron el aire frágiles y desafiantes. Me quité los zapatos y dejé que el ritmo me encontrara. Mi cuerpo se movió despacio, al principio torpe e inseguro, luego más libre, más ligero. Mis pasos resonaban en las paredes, el sonido reverberando en el vacío. Cerré los ojos y dejé que la música me guiara. Cada giro, cada leve balanceo de mis caderas aflojaba algo dentro de mí. No estaba bailando para nadie, ni para entretener, ni para ser vista o aprobada. Bailaba para recordar cómo se sentía pertenecerme a mí misma. Por tantos años había sido esposa, madre, ayudante, proveedora, la sombra confiable en el fondo de las historias de otros. Pero en esa habitación vacía, despojada de muebles e historia, sentí algo más presencia, pura, simple, viva. La canción cambió, la voz de Ana Gabriel creció con una alegría feroz. Di una vuelta con los brazos extendidos, mi risa escapando antes de que pudiera detenerla. Resonó en la habitación hueca como una bendición. Cuando la última nota se desvaneció, me quedé quieta sin aliento. El silencio después, sintiéndose sagrado. Caminé hacia la ventana y miré la calle tranquila. La luz de la luna se derramaba por el jardín tocando las hortensias por última vez. Se mecían suavemente con la brisa como si dijeran adiós. A la mañana siguiente regresé justo después del amanecer. El aire era fresco, aún azul, con la luz temprana. Teresa me recibió en la entrada con una carpeta y una sonrisa suave. ¿Lista?, preguntó. Asentí. Las llaves en mi palma se sentían sorprendentemente ligeras. Se las entregué sin dudar. Nos quedamos ahí un momento, el canto de los pájaros subiendo a lo lejos. Luego Teresa cerró la puerta con llave, selló el sobre y lo guardó en su carpeta. Mientras caminábamos hacia nuestros autos, miré hacia atrás una última vez. La casa estaba en silencio, vacía de todo menos de la verdad. Y por primera vez, no me sentí dejada atrás. Me sentí libre. Fue la mañana después de que el barco atracó, cuando escuché los golpes en mi puerta. El sonido era agudo, frenético, del tipo que hace que el corazón salte, aunque sepas exactamente quién es. Lo esperaba a él. Abrí la puerta y encontré a Diego en el pasillo desaliñado, el rostro enrojecido por la rabia, o quizás por la vergüenza. Su voz rompió el silencio antes de que yo pudiese hablar. «¿Cómo pudiste?», gritó. «¿Cómo pudiste vender nuestra casa?». Entró sin esperar invitación. Sus movimientos eran nerviosos, sus manos temblaban, sus ojos brillaban de incredulidad. El hombre que alguna vez reía suavemente con un café, los domingos, ahora estaba frente a mí como un extraño. «No era tu casa, Diego», dije quedamente. «Nunca lo fue». Se quedó inmóvil por un segundo, desconcertado por la calma en mi voz. Luego rió corto y áspero. «Eso es ridículo. Vivimos ahí por años. Criamos a nuestros hijos ahí. No puedes borrarlo solo porque estás enojada». «No estoy enojada», respondí. «Estoy cansada de ser ignorada». Se pasó una mano por el cabello caminando de un lado a otro en mi pequeña sala. «Nos tomaste por sorpresa, mamá. No nos diste ni una oportunidad de explicar. ¿Sabes lo que esto nos ha hecho? Los niños están llorando. Clara está destrozada. Toda nuestra vida desapareció de la noche a la mañana». Sus palabras venían rápidas, tropezándose entre sí, cada una empapada de culpa. Lo dejé hablar. Por una vez no corrí a calmarlo, a disculparme, a arreglar las cosas. Solo me quedé quieta viéndolo deshacerse en el mismo espacio donde alguna vez doblé su ropa y remendé sus chamarras después de turnos largos. Cuando finalmente se detuvo con la respiración entrecortada, dije: «Tu vida no se fue. Solo está cambiando. Tienen trabajos, dinero, hijos. Encontrarán otra casa». Me miró como si lo hubiera golpeado. «Suenas como si no te importara». «Me importó durante 30 años», dije, mi voz baja pero firme. «Me importó cuando tu papá murió y trabajé 2 turnos para poner comida en la mesa. Me importó cuando me llamaste a medianoche porque no podías pagar la renta. Me importó cada vez que pediste ayuda y dije que sí.
Pero ese cuidado se convirtió en otra cosa, Diego. Se convirtió en borrarme a mí misma. Abrió la boca para responder, pero no salió nada. Podía ver los engranajes girando en su cabeza tratando de encajar esta versión de mí con la que él creía conocer. «Hice todo por ti», murmuró finalmente, su voz más baja. «Todo lo que siempre quise fue hacerte sentir orgullosa». Negué con la cabeza. «No, Diego. Lo que querías era que siguiera siendo útil», parpadeó sorprendido. «Eso no es justo». Justo di un paso más cerca, mis palabras suaves pero cortantes. «Me dijiste que no era familia, Diego. ¿Recuerdas ese mensaje? Solo la familia. Me dejaste parada sola en ese muelle mientras te ibas con tu esposa y tus hijos. Y ahora estás enojado porque la casa donde vivías, mi casa, ya no es tuya. Ese mensaje no quiso decir eso», dijo rápido a la defensiva. Clara lo escribió mal. Solo quería que el viaje fuera para nosotros y los niños. Lo estás malinterpretando. No estoy malinterpretando nada. Dije, hiciste tus prioridades claras. Querías espacio. ¿Lo tienes? Se presionó las palmas contra la cara murmurando algo que no escuché. Luego levantó la mirada, su voz quebrándose. ¿A dónde se supone que iremos? Los niños necesitan estabilidad. ¿No pensaste en ellos? Respiré hondo, pausada y uniforme. Pensé en ellos todos los días. Pensé en el ejemplo que estaban viendo, la forma en que tomabas sin gratitud, la forma en que tratabas la ayuda como un derecho. No quiero que crezcan creyendo que el amor significa usar a alguien hasta que no quede nada. Se quedó inmóvil con la mandíbula tensa, los ojos vidriosos. Por primera vez lo vi pequeño, no como mi hijo, sino como un hombre que nunca aprendió el costo de la comodidad. «No te entiendo», dijo finalmente, su voz más baja, casi suplicante. «Podrías haber hablado conmigo». «Lo intenté», dije. «Llevo años intentándolo, Diego. Pero cada vez que hablaba cambiabas el tema. Cada vez que decía no me hacías sentir culpable. Solo me escuchas ahora porque hice algo que no puedes deshacer». Se giró hacia la ventana, su reflejo pálido contra el vidrio. «¿Has cambiado?» «Sí», dije. «Tenía que hacerlo». Hubo un largo silencio entre nosotros, roto solo por el leve zumbido del refrigerador. El aire estaba pesado con todo lo que nunca dijimos. Podía ver al niño que alguna vez fue en la curva de sus hombros, al hombre que se había convertido en la forma en que evitaba mis ojos. Mamá dijo al fin, su voz apenas audible. «No sé cómo arreglar esto». Lo miré realmente, lo miré, y por primera vez no sentí la urgencia de rescatarlo. «Tal vez no se trata de arreglar», dije suavemente. «Tal vez se trata de aprender». Asintió lentamente, su enojo desvaneciéndose en algo más cercano al duelo. «¿Qué pasa ahora?» «Tú sigues adelante», dije. «Cuidas a tu familia. Y yo hago lo mismo». Dudó junto a la puerta, la mano en la perilla. «Clara está deshecha», dijo quedamente. «Dijo que nunca quiso lastimarte». «Lo creo», respondí. «Pero la intención no borra el impacto». Abrió la puerta a medias, luego se detuvo. «¿Todavía me quieres?» La pregunta me tomó por sorpresa, pero la respuesta fue inmediata. «Siempre», dije. «Pero el amor no es obediencia, Diego. Es respeto. Y creo que es hora de que ambos aprendamos la diferencia». Se quedó ahí un momento más con los ojos brillando. Luego asintió una vez y se fue. La puerta se cerró suavemente tras él, el pestillo encajando como la última línea de una oración que pasé mi vida escribiendo. Me apoyé contra la pared y solté un suspiro lento. El silencio que siguió no era el tipo hueco que solía llenar mi departamento. Era pleno, casi sagrado. La tormenta había pasado dejando algo claro y quieto a su paso. Por primera vez en años no me sentí como una madre esperando ser perdonada. Me sentí como una mujer que finalmente había dicho la verdad. Durante los días posteriores a la visita de Diego, el departamento estuvo inusualmente tranquilo, como si el aire mismo hubiera absorbido los ecos de nuestra discusión. Me movía por las habitaciones en silencio, preparando té, leyendo, fingiendo descansar, pero bajo la calma, algo inquieto se agitaba.
No estaba segura si era culpa o duelo. Tal vez ambos. El tercer día llegó un correo de Clara. El asunto era seco y clínico consulta legal. Lo abrí lentamente. Amalia, hemos hablado con un abogado. Vender la casa sin informarnos fue profundamente poco ético, posiblemente ilegal. Estamos explorando nuestras opciones. Clara, sin saludo, sin calidez. Solo el lenguaje de alguien que se sentía agraviado. Miré el mensaje un buen rato antes de cerrar la laptop. La amenaza no me asustó, me entristeció, porque sabía en el fondo que no lo hacía por justicia. Lo hacía por control. Esa tarde llamé a Esteban Torres. Su voz calma al otro lado me estabilizó de inmediato. Amalia dijo, después de que le expliqué, revisé todo de nuevo. La venta se ejecutó correctamente. El título está limpio, el pago finalizado. No tienen sustento legal. Si lo persiguen cualquier abogado decente, les dirá lo mismo. Entonces, ¿realmente terminó? Murmuré. Terminó, confirmó. Actuaste dentro de cada derecho que la ley otorga. No dejes que la culpa reescriba los hechos. Después de colgar, me quedé junto a la ventana viendo el cielo pálido de Veracruz extenderse sobre el puerto. Las gaviotas giraban perezosamente sobre los tejados. Por primera vez la ciudad no se sentía como una jaula. Se sentía mía. Aún así los mensajes seguían llegando. Amigos de la iglesia, vecinos de Xalapa, cada uno con una variación del mismo sentimiento. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu hijo? Es tu familia, Amalia. Algún día te arrepentirás. Los leí todos uno por uno y luego los borré. No me habían visto parada sola en el muelle. No habían leído el mensaje que decía que no era familia. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con una taza de té de manzanilla, la luz suave contra la ventana. La culpa aún rondaba como una sombra, pero ya no dictaba mi respiración. Bajo ella una extraña paz comenzaba a formarse, una certeza silenciosa de que había hecho lo necesario, aunque nadie más lo viera. Afuera la lluvia comenzó a caer constante y purificadora. La escuché contra el vidrio sintiendo cómo los últimos restos de duda se desvanecían con el sonido. La tormenta por ahora había pasado. 2 semanas después, estaba en un avión rumbo al oeste, las nubes debajo de mí, extendiéndose como sábanas blancas sin fin. No había viajado en años, al menos no para mí misma. Mis manos descansaban en mi regazo quietas y tranquilas, mientras los motores zumbaban. Por primera vez desde aquel día en el muelle, no estaba huyendo de nada. Solo me iba. Carmen me recogió en el aeropuerto de San Miguel de Allende, en su vieja camioneta verde, su cabello gris recogido en un moño suelto, sus aretes de turquesa atrapando el sol. No nos habíamos visto desde nuestros 40, pero los años entre nosotras desaparecieron en un instante. Siempre puntual, siempre elegante, dijo sonriendo mientras cargaba mi maleta en la cajuela. Y todavía demasiado seria. Eso lo vamos a arreglar. Reí una risa real sin esfuerzo. Te tomo la palabra. Mientras manejábamos el paisaje se desplegaba en una vastedad silenciosa. El desierto se extendía sin fin, pintado en tonos de oro y óxido salpicado de mezquites y cerros lejanos. El aire se sentía diferente aquí, más ligero, más seco, como si cada respiro quitara algo innecesario. La casa de Carmen estaba al borde del desierto, con paredes de adobe del color de la arena cálida. Los móviles de viento tintineaban suavemente en el porche. Adentro las habitaciones estaban llenas de cerámica, hecha a mano, mantas tejidas, y una luz que parecía moverse con propósito. Todo era quieto pero vivo. «Este será tu espacio», dijo abriendo la puerta de una habitación que miraba al cielo abierto. Una sola ventana enmarcaba el horizonte como un cuadro. Hay café en la cocina y vino al atardecer. Lo demás es opcional. Esa noche nos sentamos afuera mientras el sol se hundía detrás de las montañas de la Sierra Madre. El cielo se volvió incandescente con vetas de rosa y naranja, derramándose por el desierto como acuarela.
El silencio aquí era diferente, vasto, envolvente, casi sagrado. No me había dado cuenta de lo ruidosa que había sido mi vida hasta que se quedó en silencio. No hablamos mucho esa primera noche. Carmen sirvió 2 copas de vino y vimos las estrellas aparecer una por una. Cuando finalmente habló, su voz fue suave. No tienes que contarme qué pasó. Solo respira un rato. Deja que este lugar haga lo que mejor sabe, despojarte hasta la verdad. Asentí. Mi garganta se apretó, pero no hubo lágrimas. Estaba demasiado vacía para lágrimas. Aún así sentí algo aflojándose dentro de mí, como la primera grieta en un lago congelado. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer. El desierto afuera estaba envuelto en una luz azul-gris. Preparé café y me paré junto a la ventana mientras las primeras pinceladas de rosa rozaban el horizonte. Era silencioso excepto por el viento moviéndose entre los árboles de mezquite. En Veracruz las mañanas siempre traían obligaciones, correos mandados, gente necesitando cosas. Aquí no había nada que hacer más que existir. Pasé el día caminando por el sendero detrás de la casa de Carmen. La tierra seca crujía bajo mis zapatos, el aire fresco y limpio. Pensé en Diego, en la palabra familia y lo que había llegado a significar. En algún lugar entre el sonido de mis propios pasos y el lejano canto de un halcón, me di cuenta de que tal vez la familia no es algo que pierdes, es algo que superas. Cuando regresé, Carmen estaba pintando en su estudio con música suave de fondo. Me pasó un pincel sin decir palabra. Me paré a su lado, mojé las cerdas en un trazo de ocre cálido e hice la primera marca en el lienzo. No era hermoso, ni siquiera era prolijo, pero era mío. Esa noche bajo un cielo tan amplio que parecía que podía tragarme entera, me senté en el porche de nuevo. El viento del desierto traía el leve aroma a sal, a salvia, y por primera vez en meses mi pecho no dolía. El silencio ya no estaba vacío, estaba lleno de posibilidad. No sabía cuánto tiempo me quedaría, pero mientras las estrellas se esparcían sobre mí, supe que aquí había comenzado la sanación. Para la segunda semana en San Miguel, Carmen me convenció de unirme a su clase de acuarela en el Centro Comunitario de Arte. «No necesitas saber qué haces», dijo dándome una caja de pinturas. «Solo necesitas aparecer». El salón olía ligeramente a papel y jabón de queque eucalipto. La luz del sol se colaba por las altas ventanas cayendo sobre frascos de pinceles y pinturas, a medio terminar colgadas en las paredes. Alrededor de la mesa estaban 5 mujeres, todas mayores, todas calladas, de esa manera cómoda, que viene de saber que el silencio puede ser su propia conversación. Carmen me presentó. Simplemente, ella es Amalia, viene de Veracruz. Está aprendiendo a querer respirar de nuevo. El grupo sonrió y asintió como si entendieran exactamente qué significaba. El primer ejercicio fue pintar agua, nada más, solo movimiento y luz. Mojé el pincel en el frasco de vidrio y vi cómo el color se mezclaba en el agua transformándola al instante. Cuando toqué el pincel en el papel, el pigmento se esparció libre y salvaje, siguiendo caminos invisibles por la superficie. No importaba qué tan cuidadosamente intentara controlarlo, el agua tenía su propia mente. Al principio eso me frustró. Había pasado mi vida manejando cosas, presupuestos, hogares, emociones, pero aquí el control solo arruinaba la belleza. Carmen se acercó por detrás su mano, descansando ligeramente en mi hombro. «Déjalo fluir», dijo suavemente. «Puedes guiarlo, pero no forzarlo. Ese es el truco». Así que dejé de pelear. Incliné la página, dejé que el color se deslizara y se mezclara, sangrara y se desvaneciera. Lentamente una forma comenzó a tomar cuerpo, algo entre una ola y un horizonte imperfecto, pero vivo. El salón estaba en silencio, salvo por el leve rasguño de los pinceles contra el papel. Mi corazón se ralentizó. Por primera vez en años mi mente no estaba dando vueltas al pasado, ni ensayando disculpas. Estaba aquí en el flujo del color, en el respiro entre pinceladas.
Al final de la clase mis manos estaban manchadas de azul y dorado. Miré la pintura desigual, insegura, pero de alguna manera completa, y sentí un calor extenderse por mí. Carmen la miró y sonrió. «Ahí está», dijo. «Así se ve la sanación». Afuera el sol de la tarde convirtió las paredes de adobe en ámbar. Salí a la luz sosteniendo el papel aún húmedo entre mis dedos, y sentí algo asentarse en mí, tranquilo, tierno y completamente nuevo. El correo llegó una mañana tranquila mientras el desierto aún estaba fresco, la luz afuera pálida y pausada. Acababa de servir mi café cuando la notificación parpadeó en mi pantalla, un aviso oficial de un despacho en Veracruz. Mi estómago se apretó al abrirlo. Asunto: reclamo de acuerdo verbal. Transferencia de propiedad. El nombre de Diego aparecía en el cuerpo del mensaje junto con la firma de su abogado. Las palabras eran frías procesales, pero cargaban el peso de algo profundamente personal. Una supuesta promesa verbal de transferencia de propiedad a cambio de apoyo financiero. Me quedé muy quieta releyendo el documento 2 veces. Una promesa verbal. La frase se sentía frágil y absurda, como si nuestras décadas de amor y desilusión pudieran reducirse a un malentendido entre firmas que nunca existieron. Esa tarde llamé a Esteban Torres. Él estaba tan tranquilo como siempre, su tono firme y casi paternal. Amalia dijo: «Ya lo revisé. El reclamo no tiene sustento. No hay documentación, no hay acuerdo registrado, nada ejecutable. Presentaré una moción para desestimarlo». Su certeza no trajo alegría. Solo un alivio silencioso mezclado con cansancio. La audiencia llegó 2 semanas después, aunque no asistí. Esteban me llamó después, su voz amable pero directa. Desestimado, dijo. Sin perjuicio. El juez ni siquiera deliberó mucho. Por un momento no dije nada. Miré el viento de San Miguel levantar polvo afuera de la ventana, girándolo en pequeños remolinos sin rumbo. «Ganaste», añadió suavemente, pero no se sentía como ganar. Se sentía como el eco de una puerta cerrándose en algún lugar lejano. Esa noche caminé por la cresta detrás de la casa de Carmen. El desierto estaba en silencio, salvo por el zumbido de los grillos y el suave murmullo del viento entre la hierba seca. Pensé en Diego, no con enojo, sino con una especie de ternura cansada. Seguía siendo mi hijo incluso ahora. Le había dado todo lo que sabía dar, incluso la lección que nunca quiso, que amor y propiedad no son lo mismo. Cuando regresé, Carmen estaba en el porche con una taza de té en la mano. Me miró un largo momento antes de hablar. «¿Terminó, verdad?» Asentí. «Sí», dije quedamente. Terminó. Extendió la mano y apretó la mía, su toque cálido y anclante. A lo lejos, la última luz del sol desapareció detrás de las colinas rojas. El día terminó sin fanfarrias, y por una vez, eso fue suficiente. La carta llegó un jueves doblada cuidadosamente dentro de un sobre color crema sin dirección de remitente. La letra en el frente era desconocida, pulcra, deliberada, pero cuando le di la vuelta y vi la pequeña C titubeante en la esquina, supe de quién era. La puse en la mesa de la cocina y la miré un buen rato antes de abrirla. La luz de la mañana se filtraba por la ventana suave y constante, tocando el sobre, como si me urgiera a seguir adelante. Finalmente lo rasgué. La primera línea me detuvo en seco. «Amalia, no espero que nos perdones, pero necesito que sepas que finalmente entiendo lo que te hicimos». La carta era larga, escrita en la cuidadosa caligrafía de Clara. Decía que después de la audiencia, al ver a Diego desmoronarse, comenzaron terapia juntos. El terapeuta hizo preguntas que no pudo responder fácilmente sobre el amor, la dependencia y el trabajo invisible de las mujeres que dan demasiado. «Nunca fuiste solo una ayuda», escribió. «Nos cargaste. Construimos nuestra comodidad sobre tu agotamiento y lo llamamos familia. Me dije que disfrutaba ser necesitada, pero ahora veo lo cruel que fue eso. Nos diste un hogar y lo tratamos como propiedad, no como un regalo.
Hice varias pausas mientras leía, mis ojos nublándose sobre las palabras. No era defensiva ni pulida, era cruda, casi torpe, en su honestidad. Mencionó a Diego también cómo se había humillado, cómo la terapia había desprendido su enojo y dejado algo como vergüenza. «Aún no está listo para llamarte», escribió. «Pero lee tus viejos mensajes cada noche, los que enviaste antes de que dejáramos de responder». Dejé la carta. Afuera el viento hacía sonar los móviles en el porche, su suave tintineo, tejiéndose en el silencio. Por primera vez en meses, mi pecho no se apretó al mencionar sus nombres. No los perdoné, aún no, pero algo dentro de mí se movió silencioso y frágil, como una puerta entreabierta. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el cajón junto a mis pinceles de acuarela. No estaba lista para responder, pero sabía que lo haría algún día, cuando las palabras pudieran salir sin amargura. Esa noche, mientras el sol se ponía detrás de las colinas del desierto, el cielo se volvió del mismo tono rosa suave que alguna vez pinté en la clase de Carmen. Me recordó que el agua siempre encuentra su camino de regreso al equilibrio, incluso después de ser dispersada por el viento. La galería era pequeña, escondida entre una tienda de cerámica y un café que olía a canela y espresso. No esperaba una multitud, pero cuando llegué esa mañana, ya había gente paseando, estudiando las acuarelas que cubrían las paredes desiertos y cielos, luz y sombra. Todos los tonos silenciosos de la vida que había estado aprendiendo a reclamar. Carmen estaba ocupada saludando a los invitados, su collar de turquesa, atrapando la luz. Me apretó la mano y susurró: «Está aquí». Me giré, y ahí estaba parado en la entrada, inseguro de si avanzar más. Diego parecía mayor, su cabello un poco más ralo, sus hombros más pesados, con esa humildad que el tiempo y la pérdida tallan en una persona. Nuestros ojos se encontraron, y por un largo momento, ninguno habló. Cuando finalmente se acercó, se detuvo frente a una de mis pinturas, un lavado de rosa y dorado, que titulé Regreso. Su voz era baja. «No sabía que podías pintar así». «Ni yo», dije. Asintió con los ojos aún en el lienzo. «Mamá», volví a leer la carta de Clara. Ella quería venir, pero pensé que tal vez debía hacer esto solo. El aire entre nosotros era suave e incierto. Cambió su peso con las manos hundidas en los bolsillos de la misma manera que lo hacía de niño cuando había hecho algo mal y aún no podía disculparse. «Lo siento», dijo finalmente. «No por la casa, ni el dinero, ni nada de eso. Por olvidar quién eres. Por tratarte como si solo existieras para nosotros». Sentí las palabras asentarse profundamente en mí, no cortantes, no defensivas, sino reales. «Creo», dije suavemente, «que ambos olvidamos quién era yo. Pero estoy aprendiendo de nuevo». Bajó la mirada, su mandíbula tensándose luego, relajándose como si algo dentro de él finalmente cediera. «Te extraño», susurró. Extendí la mano y toqué su brazo, un gesto simple que decía lo que las palabras no podían. «Entonces, empecemos desde ahí». Nos quedamos juntos en silencio, mirando la pintura, dos personas que alguna vez vivieron dentro de la misma historia, ahora aprendiendo a estar lado a lado en lugar de uno sobre el otro. Cuando la luz de la tarde cambió en el suelo de la galería, se giró hacia mí con una pequeña sonrisa tentativa. «Es hermoso aquí», dijo. «Lo es», respondí. «Deberías quedarte un tiempo». Y por primera vez en años, vi paz en su rostro, algo como reconocimiento, no de la madre que daba, sino de la mujer que finalmente había aprendido a ser completa. Cuando regresé a Veracruz esa primavera, el aire estaba cargado de jazmín y sal. La ciudad se sentía familiar y nueva, como una vieja canción cantada en una tonalidad diferente. Renté un pequeño departamento cerca del malecón, un espacio tranquilo con ventanas amplias y luz matutina que se derramaba por el piso. No era grandioso ni sentimental, pero era mío, elegido libremente. Mis días se asentaron en un ritmo que no había conocido en años. Las mañanas eran para pintar, las tardes para largos paseos por el malecón. A veces me detenía en el mercado por pan fresco
o duraznos pequeños rituales que hacían que la vida se sintiera estable de nuevo. Diego llamaba cada domingo ahora. Las conversaciones eran suaves sin esfuerzo. Me contaba sobre el recital escolar de Sofía sobre Emiliano, aprendiendo a andar en bicicleta. Clara habló una vez, también su voz suave, casi tímida. «Nos encantaría verte», dijo, «si estás lista». Fui una semana después. La cena fue sencilla, pescado a la plancha, velas, risas, que no se sentían forzadas. Hablamos de cosas comunes, no del pasado. Y por primera vez no sentí la necesidad de explicar ni perdonar. La distancia entre nosotros ya no era una herida. Era espacio saludable, respirable. De vuelta en mi departamento. Mi última pintura secaba en el caballete. La titulé Partida y regreso. Un horizonte dividido entre el mar y el cielo, el color sangrando suavemente en los bordes. Ya no se trataba de escapar, sino de equilibrio, la forma en que irse y regresar. Pueden ser ambos actos de amor. Una noche, mientras la marea subía contra las rocas abajo, me paré junto a la ventana y vi la luz desvanecerse. El silencio no era soledad. Era paz ganada y viva el sonido de una vida finalmente vivida en mis propios términos.